Empezamos la entrevista con José María Lasalle. Gracias por atendernos en Mataró, en el Tecnocampus, justo antes de este acto con la revista Valors dedicado a la inteligencia artificial, que ahora ya la inteligencia artificial nos la encontramos hasta en la sopa, ¿no? Pues sí, prácticamente es el tema de nuestro tiempo. Se ha convertido en los últimos 3 años, yo creo que en un concepto básico para entender el mundo contemporáneo, tal y como está configurado. ¿Tú desde cuánto tiempo hace que lo estudias o que eres usuario de la misma, si es que lo fueras? Reflexiono, pienso y escribo sobre ella desde el 2017, que publiqué un ensayo que titulé Contra el populismo, en el que abordaba una reflexión sobre las claves tecnológicas que operaban en la configuración de lo que empezaba a definir como una rebelión de masas digitales, para hablar del populismo, como un fenómeno en el que la tecnología y particularmente herramientas disruptivas tan poderosas ya como la inteligencia artificial ejercían una presión sobre las estructuras intelectuales, cognitivas, políticas, sociales. Y siendo secretario de Estado, uno de los proyectos que quise poner en marcha y del que luego se hizo eco el Mobile World Congress, concretamente su fundación, fue convertir Barcelona en un Davos digital que reflexionara sobre el impacto social que tenían las tecnologías disruptivas, entre las cuales ya estaba evidentemente la inteligencia artificial. O sea que pues ya son unos cuantos años, sí. ¿Esto que era el embrión de la Declaración de Barcelona? Esto fue el embrión de lo que luego fue la Carta de Derechos Digitales. ¿Vale? Que yo abordé a nivel del Estado, a nivel del Estado y dentro de Cataluña, concretamente la creación del Digital Forum Society, que es uno de los verticales con los que trabaja la Fundación Mobile World Congress. Y en estos últimos años, desde esa época hasta ahora, ¿cómo definirías lo que ha pasado o lo que está pasando? Bueno, pues yo creo que lo que está sucediendo es comprender que la mirada tecnooptimista y hasta cierto punto ingenua acerca de la neutralidad que arroja la técnica en su sentido más amplio ha ido siendo colocada en sus correctos ángulos de reflexión. Es verdad que hay un excesivo tecnopesimismo en muchas de las reflexiones que se proyectan, incluso cierto catastrofismo, pero es verdad que hay que encontrar el punto de equilibrio que nos permita responsabilizarnos colectivamente de lo que representa una extraordinaria oportunidad para el ser humano como es la inteligencia artificial, pero que si no es objeto de regulación, si no es objeto de identificar cuáles son los propósitos que acompaña la misma, puede convertirse en una herramienta muy peligrosa. La vuelta de Trump a la Casa Blanca y los aranceles y esta guerra descarada o desacomplejada con China y con el resto del mundo, ¿crees que puede ser bueno para la carrera de la inteligencia artificial? A ver, en un ensayo que publiqué el año pasado, que titulé Civilización Artificial, uno de los capítulos se dedicaba precisamente a la geopolítica de las máquinas, para reflexionar cómo uno de los factores que aceleran el incremento de las capacidades de la inteligencia artificial es precisamente la competencia sistémica que libran Estados Unidos y China por lograr antes lo que probablemente sea algo muy parecido a una inteligencia artificial fuerte, y que será la antesala de una inteligencia artificial general. No sé cuándo se puede producir esto, pero es verdad que ambas superpotencias pugnan por liderar la inteligencia artificial. Y lo han hecho sobre una mirada muy utilitaria, muy pegada a desarrollar, sin más propósito que el poder que libera la inteligencia artificial, las capacidades de poder de esta. Y yo creo que puede ser una oportunidad para replantearnos, y ahí Europa puede desempeñar un papel importante, si el desarrollo de la inteligencia artificial para el conjunto de la humanidad debe desarrollarse de acuerdo con parámetros que no sean los que los chinos y los norteamericanos quieren imponernos.
Pero yo me refería precisamente, no te he formulado bien la pregunta, al hecho de que la llegada de Trump a lo mejor obliga a Europa a salir de su ensimismamiento y de la confortabilidad del debate de lo políticamente correcto, de la ética en la inteligencia artificial, y intentar plantearse competir, aunque sea con modelos como el de Mistral o modelos de código abierto, etcétera. Es decir, ¿hasta qué punto este meneo de Trump obliga a Europa a ponerse a las pilas? A ver... Más allá de la ley de inteligencia artificial, que sí. luego si quieres hablamos, sí. y de la regulación, que somos una isla en el mundo, sí. A nivel planetario, ¿no? Pero la última decisión de von der Leyen, sumada al informe de Mario Draghi, de alguna manera, sin Trump liándola como la estaba liando, quizás Europa no reaccionaría, ¿no? ¿Cómo está reaccionando? A ver, yo creo que la reacción era inevitable. Es decir, Ursula von der Leyen, cuando anuncia en París hace unos meses la movilización de 200.000 millones de euros para poner en marcha una inteligencia artificial europea en un proyecto lo más parecido a lo que ha sido para la industria aeronáutica el Airbus, significa que esto no se improvisa de un día para otro. Es decir, Mistral es un diseño francés que casi podría ser una spin-off que impulsa determinados vectores que ahora hace falta ir ahormando e integrando sistémicamente en un proyecto mucho más complejo, donde cada país debe aportar su pedazo de valor, ¿no?, al conjunto del valor que pueda tener una inteligencia artificial europea. Creo que es posible intentar esto y debe abordarse, es absolutamente imprescindible. De todas maneras, Trump es el desenlace de algo que venía pasando ya con la administración Biden. Es decir, no hay que olvidar que en octubre del año 23 se aprobó la orden ejecutiva sobre inteligencia artificial, que prácticamente establece que el presidente de los Estados Unidos es un commander in chief en materia de inteligencia artificial y que, asociada al sesgo sistémico de la seguridad nacional, toda la investigación privada por parte de corporaciones, academia, etcétera, está subordinado a ese vertical que marca, por lo tanto, un vector de trabajo en este ámbito, ¿no? Y muy alineado además con el diseño de lo que yo creo que es un complejo industrial tecnológico por parte de las grandes corporaciones, donde están pugnando porque una de ellas al final se lleve el monopolio de la inteligencia artificial, como ha pasado en ese diseño de monopolio que ha ido acompañando toda la evolución disruptiva de la tecnología norteamericana desde los 80 para acá. Por lo tanto, Europa tenía que abordar un diseño de inteligencia artificial. Pero yo no sé si nuestro modelo ha de ser competitivamente emulador de lo que los norteamericanos o chinos pretenden. Es decir, hemos, por ejemplo, aceptado que los indicadores norteamericanos son los que definen si una universidad es buena o mala. Bueno, pues yo no sé si los indicadores sobre inteligencia artificial que ellos han diseñado y también los chinos nos tienen que decir si una inteligencia artificial es buena o mala para los intereses europeos. Creo que Europa tiene que hacer su inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial significa tratar de replicar el cerebro humano y la manera que piensa, a lo mejor sería bueno que pensáramos en replicar el cerebro o cómo trabaja más eficientemente el cerebro europeo. Quizás sea una buena oportunidad para Europa, ¿no?, para marcar el futuro, teniendo en cuenta que en los últimos años tampoco ha triunfado haciéndolo a nivel político, ¿no?, por ejemplo. Es decir, en la nueva Unión Europea dominada por la IA, si sabe jugar las cartas, es una oportunidad. Hombre, nos hemos definido a nosotros mismos con el proyecto de Ursula von der Leyen como el continente IA, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo que la inteligencia artificial pase a ser uno de los factores diferenciales de Europa. Y eso significará que Europa, primero, tiene que definir qué propósito da la inteligencia artificial. ¿Para qué la queremos? Para que contribuya probablemente a la mejora del bienestar, tal y como los europeos entendemos el bienestar, que no es como lo entienden ni los chinos ni los norteamericanos. Para nosotros, la cultura, la tolerancia,
la alteridad, el valor, el respeto a la persona, etcétera, son hechos fundamentales sobre los que pensamos nuestra convivencia, pensamos cómo diseñamos nuestras herramientas tecnológicas, nuestra movilidad. Es decir, tenemos una mirada humanocéntrica sobre todo lo que hacemos. Bueno, esa mirada humanocéntrica debe estar no solamente, como ha visto el reglamento de inteligencia artificial, en evitar riesgos que dañen a la persona, sino que a lo mejor hace falta que pensemos la inteligencia artificial fundamentalmente como un asistente que mejore el bienestar del ser humano. En la idea esta de Trump o de Estados Unidos de que haya un player que se lo lleve todo, ¿ves más cerca a OpenAI o a una de las 7 magníficas de ser la que se lleve el botín? Es decir, ¿puede ser un cambio de era dentro de lo que es el predominio de las grandes tecnológicas, o puede surgir esta startup que era hasta hace 2 días sin ánimo de lucro, OpenAI? OpenAI va por delante, aunque no sabemos realmente cuáles son las magnitudes que están teniendo en sus indicadores más oscuros en cuanto a su caja negra, en el diseño algorítmico, las otras inteligencias artificiales que pugnan y que desarrollan las otras grandes corporaciones. Es más, no sería descartable, como ha pasado otras veces en la historia del capitalismo, y pasó en el capitalismo industrial norteamericano de finales del siglo XIX, y puede pasar en el capitalismo cognitivo, plataformizado del siglo XXI, una práctica colusoria de investigación, donde haya un reparto de papeles. No lo sé. Lo que es evidente es que la inteligencia artificial va a hacer posible que las empresas sean más competitivas que las de tu adversario, que tengas herramientas para controlar mejor a tu sociedad y, por supuesto, que vas a tener armas con mucha más capacidad letal que las de tu adversario si se diera el riesgo de una guerra, en el sentido material del término, ¿no? Por lo tanto, por más me parece que las justas con esto. Y sabemos que Estados Unidos y Trump a la cabeza lo que ha puesto sobre la mesa es lo que siempre hemos sabido que era Estados Unidos, una república imperial. Cuando surgió DeepSeek, ¿qué pensaste? Escribí un artículo en La Vanguardia sobre ello. Me parece un momento disruptivo y ha sido realmente el reconocimiento, primero, que el modelo norteamericano no tiene que ser nuestro modelo, es decir, no tenemos que hacer entrenamiento masivo de datos, ya es un primer dato. Segundo, que ese entrenamiento masivo a través de nube y de centros de datos puede ser para ellos, pero no para nosotros, con lo cual no necesitamos. Es posible un entrenamiento selectivo sobre la base de datos que nosotros especifiquemos. Y, por otro lado, incluso en el tema de los chips, cabe la posibilidad de la reutilización. Hay muchas variables que están jugando en un diseño de una inteligencia artificial o el código abierto. Hay muchos aspectos que te están poniendo de manifiesto que el diseño pensado por las grandes corporaciones norteamericanas no tiene por qué ser el que haga avanzar más la inteligencia artificial. Insisto, cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, estamos hablando de una inteligencia artificial que trata de imitar al ser humano cuando crea productos intelectuales. Y de eso los europeos sabemos, porque nos venimos dedicando a esto desde hace 2500 años. Y nos han ido bastante bien las cosas, por lo menos a la hora de diseñar una cultura que es lo suficientemente atractiva como para ser querida por la inmensa mayoría de los humanos que en un determinado momento, cuando se exilian o cuando buscan empezar una vida nueva, ya no van a Estados Unidos, que también, pero muchos de ellos vienen a Europa, por algo será. Por lo tanto, yo creo que DeepSeek ha sido realmente un fenómeno disruptivo que habla sobre el modelo de desarrollo de la inteligencia artificial, pero hay que tener en cuenta que Europa tiene una serie de indicadores que le capacitan para que pueda desarrollar capacidades todavía impensables. Tenemos los mejores datos, tenemos la mejor infraestructura tecnológica, tenemos centros tecnológicos de primera categoría, tenemos investigadores y talento que son premios Nobel en ámbitos que tienen que ver con la inteligencia artificial, tenemos centros académicos de primer nivel
Por ejemplo, uno de los mejores centros del planeta es el Barcelona Supercomputing o es el Max Planck, aunque de acuerdo con los indicadores de los norteamericanos no estarían en su Ivy League, por así decirlo, ¿no? Pero todos esos son los datos que hay que poner sobre la mesa para tener confianza en que Europa puede desarrollar una inteligencia artificial competitiva. Y dentro de Europa, ¿cómo ves al Estado español? La ambición que dice Pedro Sánchez tener, ¿es creíble? A ver, ¿Crees que hay un proyecto real? creo que España puede tener un papel relevante. Y puede tener un papel relevante, primero porque hemos apostado por algo que ahora que se ha producido el blackout de la semana pasada es interesante, que son los algoritmos verdes. Y por lo tanto, el desarrollo de una inteligencia artificial que contribuya aún más a reducir la huella de CO2 y que haga que la investigación en inteligencia artificial sea todavía más verde. Y ahí hemos puesto inversión y además tenemos un desarrollo de centros de datos neutros muy importante. Tenemos unas infraestructuras tecnológicas de primer nivel, o sea, somos realmente el país, después de Finlandia, con mayor nivel de penetración tecnológica. El 99% de nuestro territorio tiene cobertura tecnológica de primer nivel. Hay talento. Quizá no tenemos el dinero que puedan tener otros países europeos, pero creo que de lo que se trata precisamente no es de que un país en concreto ponga dinero, sino que pongamos todos juntos. Y ahí habría que saber elegir el rol que España quiere jugar. De igual manera que supo elegir el rol que desempeñó en el Airbus, ahora tendríamos que pensar cuál es el rol que queremos jugar. ¿Y crees que lo sabemos? No. Y esto es lo que deberíamos trabajar. Por ejemplo, tenemos un centro de supercomputación como el BSC de primerísimo nivel, pero es que tenemos también instituciones académicas muy potentes que están trabajando, insisto, por ejemplo, el tema de los algoritmos verdes hace tiempo. No lo sé. Este es uno de los planteamientos estratégicos de país que deberíamos... Creo que sí tenemos algo que no valoramos lo suficiente, pero que en el ámbito de las IAs generativas tiene mucho valor, que son los campus semánticos. Y los campus semánticos vinculados a la inteligencia simbólica. Y el español, asociado con el catalán y asociado con las otras lenguas romances, tienen unas capacidades de ambiguación conceptual más interesantes que el inglés. En un tema, voy a poner un ejemplo, o sea, lo importante que sería para una inteligencia artificial distinguir entre ser y estar. En inglés no podría abordarse, mientras que en castellano, en latín, en catalán también. Es decir, las lenguas de raíz latina tendrían una capacidad para ir sumando, y no olvidemos que los datos los hacen las lenguas. La suma de lenguas de origen latino tienen un peso geopolítico. Bueno, ahora se produce la paradoja de que los castellano hablantes europeos o españoles, por decirlo de alguna manera, consumiendo productos de inteligencia artificial americanos, no norteamericanos, tienen por respuesta a muchos prompts el español que se habla en Sudamérica. En América Latina, claro. Porque tiene más peso todo lo que han entrenado con contenido de América Latina que de España. Exacto. Entonces, por primera vez, España está al mismo nivel que Cataluña. Es decir, que ni un Estado te da la garantía o la seguridad de que tú tengas tu presencia blindada y bien garantizada. Pero sería absurdo que España pretendiera tener una inteligencia artificial propia. No, pero reconocible y bien entrenada, claro, en modelos compartidos con otros países. Por supuesto. O sea,
Lo que te las quiero lenguas... decir es que por primera vez ni tan solo la soberanía estatal es garantía de... Pero es que estos conceptos, yo es que, perdón, Sí, sí. ya no quiero ser relativista, pero es que ya estamos, es decir, si hablamos de inteligencia artificial y estamos hablando de una lucha geopolítica por liderar esta, ya tenemos que pensar desde otras categorías. Es decir, no sirven los conceptos que nacieron con la Revolución Francesa. O sea, con la Revolución Francesa no puedes entender la inteligencia artificial. Sí, a lo mejor los mecanos que se hicieron durante la Ilustración y que imitaban a los robots de hoy, pero eran simuladores del comportamiento humano. Ahora es mucho más profundo. Y para realidades como la catalana, con 11 o 12 millones de potenciales hablantes y todo el material que se ha generado en Internet que sirve para entrenar modelos, ¿tú crees que es una oportunidad en la medida en la que puede haber modelos más pequeños, más sostenibles tipo DeepSeek, que recojan mucho mejor la realidad catalana que... No lo sé, porque esto ya requeriría un expertise que yo no tengo. Pero si yo proyecto la reflexión macro que tengo al respecto, que es más filosófica y sociopolítica, te diría que en la medida en que el catalán, como el occitano, como el italiano, como todas las lenguas romances, el castellano, el portugués, tienen enormes similitudes conceptuales y forman parte de una misma familia idiomática, la complementariedad lingüística en la complejidad es mucho más positiva que el aislamiento identitario en la aproximación a los conceptos que uno está manejando. Es decir, que en la medida en que seamos capaces de pensar más complejamente dentro de un universo semántico compartido, la ambigüedad es una manera de entender mejor cómo piensa el ser humano cuando crea o imagina, que necesita evidentemente conceptos que le ayuden a proyectar sus capacidades creativas. Por lo tanto, el ejemplo que he puesto sobre ser y estar es claro, pero iba a decir, para entender a veces estados de ánimo no hay mejor que el Sein y la Rauscha, que es como muy difícil de entender, pero que alguien con una mirada mediterránea, latina, comprende perfectamente. Y en castellano no hay una palabra, o hay palabras que pudieran ser equivalentes a lo que el Sein contiene, que es un sentido de moderación, de racionalidad equilibrada, pero al mismo tiempo armoniosa, muy parecido a lo que podría ser el concepto de lo apolíneo en términos griegos, ¿no? Como manejaba Nietzsche en El origen de la tragedia. Y la Rausch algo muy parecido a lo dionisíaco, pero en fin, esa complejidad es extraordinariamente positiva. Y no la podemos dejar en manos de grandes corporaciones americanas. Por supuesto. Y casi me atrevo a decir tampoco de los políticos, pero bueno. Bueno, este es otro debate. Y más tú que has estado por eso. En la trinchera. Sam Altman, en su hoja de ruta, creo que señaló el 2025 para la inteligencia artificial general. Sí. La idea esta de la AGI, ¿te da miedo, te da respeto? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿O es marketing? Creo que es posible alcanzar una inteligencia artificial que prácticamente reproduzca cómo piensa el ser humano, multifactorial y multitareas cuando desarrolla su inteligencia. Que eso genere dentro de la autonomía cognitiva una auténtica alteridad, tendríamos que pasar al siguiente estadio. Y para eso creo que transcurrirán muchos más años. Ya estamos utilizando ahora modelos de IA que se venden como modelos que son de razonamiento. ¿Tú que eres filósofo,
cuando ves que se vende o se explica que tenemos modelos de IA que razonan, ¿cómo lo ves? Razonan sobre la base de una parte del razonamiento humano, de un razonamiento lógico que trabaja sobre la memoria y el archivo de información que el ser humano es capaz de desarrollar. De hecho, las inteligencias artificiales generativas están en eso y, por tanto, de aquí al año 2025 alcanzar una IA general que permita, ¿cómo diría yo?, hacer un clic cualitativo que supere el simple manejo hipereficiente del archivo o del registro de información que uno maneja cuando piensa, me parece, sobre todo porque yo creo que hay una frontera que, aunque incluso si se diera el escenario de una IA fuerte, que por lo tanto nos permitiera colocarnos delante de una alteridad propiamente dicha, radical respecto del ser humano, hay algo que yo creo que es absolutamente imposible de replicar, y es que el ser humano crea para imaginar. Imagina sobre la base de intuiciones que desarrolla por un sistema de alertas muy relacionado con la condición humana. Una condición humana frágil, falible, llena de límites. Los diseños de inteligencia artificial no se piensan para el límite. De hecho, estamos buscando siempre romper los límites para seguir creciendo. Y el ser humano no piensa cómo saltar los límites si no es a través de la imaginación. Entre otros el de la trascendencia, que es un límite radical. Claro, todo esto yo creo que es, desde un punto de vista antropológico, algo difícilmente replicable. Y yo creo que es probablemente la ventana de oportunidad que tiene el ser humano para relacionarse positivamente con la inteligencia artificial y convertirla, aunque sea una inteligencia artificial general, o en su día fuerte, en algo subordinado a la capacidad humana. Están gestionando mejor la información. A lo mejor llegan a conocer mejor. No sé si llegarán a ser más sabios que nosotros. Más sabios no, pero ya empiezan a ser más creativas que nosotros en algunos aspectos. Es decir, ahora la IA generativa tiene resultados de creatividad que empiezan a ser estimulantes e inquietantes al mismo tiempo. Sí, pero insisto, sobre la base del registro, de lo que el ser humano ha dejado. Ya. Y eso significa movernos en un estándar que supera lo mediocre, pero que no deja de ser un estándar normalizado alrededor de lo mediocre, entre comillas. O sea, por cuestión de volumen y de cantidad de entrenamiento no puede ser lo más elitista, refinado y creativo, ¿no?, del planeta. Y sobre todo cuando se llega al abismo de los límites más profundos que acompañan la condición humana y que están asociados a la culpa, al perdón, a la reconciliación, al amor, a la muerte, a la enfermedad, a la pérdida de un ser querido, aspectos que están registrados en la literatura y que puede llegar a entender, porque están en la literatura y están en nuestras creaciones, pero la experiencia radical que nace de la condición humana que ha nutrido eso es algo que es estrictamente nuestro, y que creo que va a ser difícil de disputarnos. No sé si habrá una condición artificial como hay una condición humana, y que esa condicionalidad y esos límites intrínsecos a lo sintético que hay en la inteligencia artificial puedan generar el día de mañana una alteridad mucho más profunda de lo que significaría la alteridad de la que estamos hablando, y que su consciencia pudiera disputarle al ser humano una manera de pensar de manera distinta. De igual manera que si hay vida fuera del planeta, no significa que vaya a ser una vida como la nuestra, porque sí, efectivamente, aquí se han dado unas determinadas condiciones para que
organismos vivos desarrollaran una inteligencia. Pues algo parecido tendría que pasar y tardaría, creo que mucho tiempo. Cuando a la IA le conectas una red social para que esté informada en tiempo real, que es lo que está haciendo Elon Musk con Grok, el resultado puede ser brutal, ¿no? O sea, el reto es espectacular, porque puede coger lo peor, ¿no? de la inmediatez. Bueno, es que está cogiendo lo peor. De hecho, coge lo peor porque lo necesita. Es decir, yo creo que los datos más valiosos en las redes sociales son los que están contribuyendo a la polarización, que es la parte del inconsciente humano más reptiliano y que tiene que ver evidentemente con la violencia, con todo aquello que forma parte de la condición humana también y que se necesita para trabajar precisamente esa consciencia y esa inteligencia artificial fuerte en la que algunos están poniendo todas sus esperanzas transhumanas, ¿no? Me sabe mal, pero tenemos que ir acabando, no nos dan más tiempo. ¿Cómo crees que el uso de IA, en la medida en que es un asistente inteligente que la gente empieza a incorporar a sus rutinas diarias, puede afectar al humano? Es decir, ¿cómo la manera de relacionarse, de informarse, adquirir conocimiento? Ese es el gran reto. Es decir, creo que afrontamos una transición crítica muy compleja hacia una forma de colaboración permanente del ser humano con la inteligencia artificial. No podemos quitarle al ser humano la posibilidad de colaborar con la inteligencia artificial, pero debemos educarle en cómo hacerlo. Porque creo que el impacto que la inteligencia artificial tiene y puede tener sobre la psique humana es enorme. Puede contribuir a secar las fuentes de la propia creatividad, que están muy pegadas a una condición humana en la que la piel, lo corpóreo, como decía antes, influyen de una manera muy directa, la propia gestión del tiempo. Para eso hace falta una educación distinta a la que tenemos. O sea, creo que hay que pensar en educar al ser humano para la inteligencia artificial. Y eso va a significar un esfuerzo enorme, porque si no va a ser una fuente de desigualdad extraordinaria, inasumible para una sociedad democrática. Y tenemos que estar pensando en eso. Sí. Me quedan muchos temas por preguntarte, quizás otro día, en otra conversación. ¿Qué inteligencias artificiales utilizas tú normalmente? Básicamente el ChatGPT, sí. Sí. También he manejado DeepSeek, pero... ¿Y hay alguna cosa que te resulte especialmente atractiva? ¿O? Me resulta atractivo el fenómeno en sí, es decir, ver cómo responde a los fronteos que yo le voy introduciendo, sus respuestas y cómo no acaba de pillarme el truco, por así decirlo. Eso me divierte, eso me divierte. Pero es verdad que se está produciendo un importante incremento en la capacidad. ¿Haces prompts por escrito o ya estás en el modo de voz, que eso es... Estoy en escrito, aunque he colaborado en un proyecto en el que hemos estado trabajando con voz y adaptándose. Y es un salto también cualitativo muy importante. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la entrevista.